buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a revisar entonces cómo le fue a Wall Street durante la jornada. Así las cosas, les cuento entonces que el Standard & Poor's 500 en la jornada intradía había perdido impulso el lunes después de que una nueva caída en las acciones de semiconductores anulara el optimismo inicial generado por el descenso de los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, como podemos observar, ya al cierre de la jornada, pues terminó con variaciones positivas del 0,02% en 7.413. Por su parte, el Nasdaq sí finalizó con caídas del 0,18% en 24.932 y el Dow Jones finalizó con variaciones positivas, un aumento de más de 260 puntos o un 0,51% en 52.210. El sector de semiconductores lideró las pérdidas en esta sesión. El ETF Bank Semiconductores bajaba alrededor del 3%, ampliando el descenso registrado el viernes. Advanced Micro Davis perdía 7%, Teradyne retrocedía 5% y Micron Technology cedía 3%. Las acciones del sector habían iniciado la jornada con ganancias tras una exitosa oferta pública inicial de la fabricante china de chips CXMT en la bolsa de Shanghái. Sin embargo, el sentimiento cambió después de que surgieran nuevas preocupaciones sobre el avance tecnológico de China. El mercado también reaccionó a una información de Information, según la cual China había comenzado a desarrollar máquinas de litografía ultravioleta profunda, tecnología utilizada en la fabricación de semiconductores. La noticia golpeó especialmente a ASML, cuyas acciones cotizadas en Estados Unidos caían más del 7%. Los inversionistas también continuaban reajustando sus portafolios ante las señales de una moderación en el entusiasmo por las empresas vinculadas a la inteligencia artificial, en medio de dudas sobre las valoraciones del sector tecnológico. Mientras tanto, la disminución de las tensiones en Oriente Medio impulsó una fuerte corrección en los precios del crudo. El Brent para entrega en septiembre retrocedía 6,8% hasta alrededor de los $90,25 por barril, mientras que el WTI bajaba un 6,1% hasta los $83 por barril. Los mercados afrontan una semana decisiva, esto marcado por los resultados de Amazon, iPhone, Meta, Apple, Meta, Platforms y Microsoft, que podrían confirmar y aliviar las preocupaciones sobre el elevado gasto de inteligencia artificial tras la reacción negativa a los resultados de Alphabet. Además, la Reserva Federal anunciará su decisión de política monetaria el miércoles, aunque el consenso del mercado sigue apuntando a un aumento de tasas en septiembre. Los operadores también asignan una probabilidad significativa a un incremento de 25 puntos básicos en la reunión de esta semana, según la herramienta FeedWatch de CME. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, la Bolsa de Valores de Colombia en su principal índice, es decir, el MSCI Colcap, finaliza con una caída con un avance del 0,37% en 2.282 puntos. Por su parte, acciones como, por ejemplo, Sivest, Davivienda Group de la acción preferencial, Nutresa y Grupo Argos fueron de las 4 acciones que tuvieron mayores ganancias en la sesión, siendo Sivest la que más ganó 3,06%, seguido de Davivienda Group de la acción preferencial que avanzó 2,56% y Nutresa que aumentó 2,28%. Respecto a las acciones que terminaron la sesión en negativo, se encuentra Grupo Aval, Ecopetrol, Grupo Energía Bogotá, Corfi Colombiana y Grupo Argos de la acción preferencial. Grupo Aval finalizó con una caída del 2,63%, Ecopetrol retrocedió 2,51%, Grupo Energía Bogotá descendió 1,78% y Corfi Colombiana de la acción preferencial pues también bajó en la ascensión 1,68%.
recomendó mantener los portafolios diversificados durante el segundo semestre del 2026, combinando la renta variable internacional, la renta fija y activos alternativos para enfrentar la volatilidad de los mercados. La firma mantiene sus preferencias por las acciones de Estados Unidos, mientras favorece inversiones en deuda emergente, infraestructura, crédito privado y mercado inmobiliario conserva una posición de subponderación sobre Europa. El informe destaca que la infraestructura captó 23.000 millones de dólares en el primer trimestre y registró inversiones por 85.000 millones de dólares, mientras que el mercado inmobiliario global movilizó 216.000 millones de dólares, con un 18% más que el año atrás. Según la entidad, una estrategia de inversión diversificada y de largo plazo permite afrontar con mayor resiliencia los escenarios de incertidumbre. En la Bolsa de Comercio de Santiago, con el IPSA, finalizó la sesión de manera positiva, 0,12%, casi cercano a los 11.000 puntos. Al inicio de la jornada los había rebasado un poco hasta los 11.080, sin embargo volvió a descender hasta ubicarse finalmente sobre los 10.964 puntos. Respecto a las acciones que tuvieron mayor comportamiento en la sesión, el primer título en mostrar variaciones positivas es la TAM, seguido de Falabella, Compañía de Cervecerías Unidas, Banco Santander y Ripley. Fueron algunas de las acciones que finalizaron en positivo la sesión, siendo la TAM la que más aumentó, 3,02%, seguido de Falabella, que avanzó 2,67%, y Compañía de Cervecerías Unidas también ganó 2,02%. Respecto a las acciones que terminaron la sesión en negativo, el primer título fue Colbún, con una baja del 3,04%. Ticket Plus redujo el precio estimado de su oferta pública inicial en Nasdaq y ahora espera recaudar 15 millones de dólares mediante la emisión de 1.875 millones de acciones a un rango entre los 8 y 10 dólares por título. Con este ajuste, la valoración de la compañía se ubicaría entre 95,8 millones de dólares y 119,8 millones de dólares. Esto por debajo de la estimación anterior. La empresa continúa el proceso de promoción de la oferta entre inversionistas en Estados Unidos y durante el 2025 gestionó 39.800 eventos, vendió 10,2 millones de entradas y procesó transacciones por 268,9 millones de dólares, mientras que en el primer trimestre del 2026 reportó ingresos netos de 9,5 millones de dólares y un EBITDA de 4,2 millones de dólares. En otras noticias, Chile regresará a los mercados internacionales con una nueva emisión de bonos soberanos denominados en euros, con vencimiento a 8, 12 y 20 años como parte del programa de financiamiento del Ministerio de Hacienda. La operación se realizará tras la ampliación del límite de endeudamiento que permite al gobierno fortalecer su estrategia de administración de deuda pública. El Congreso autorizó la deuda adicional por 6.200 millones de dólares y el gobierno prevé emitir cerca de 5.200 millones de dólares en bonos internacionales durante el resto del 2026. Las proyecciones oficiales estiman que la deuda bruta del gobierno central alcanzará los 43,2% del PIB en el 2027, mientras que la colocación será coordinada por BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan Chase y Banco Santander. Y ya para finalizar, el turno es para la Bolsa de Valores de Lima, que hoy finaliza con una caída del 1,80% en la sesión de hoy, hasta los 57.237 puntos. Y el SELEC finaliza también con un aumento de el 1,519 puntos, recordando que esta semana va a ser corta para la Bolsa de Valores de Lima, teniendo en cuenta que mañana y pasado mañana van a ser feriados y por lo tanto no va a operar esta bolsa durante esos días. Por ahora vamos a observar de qué manera se comportaron hoy las acciones. El primer título en descender en línea con ese resultado del valor en el índice general de la Bolsa de Valores de Lima fue Unión de Cervecerías Peruanas Bacjus, que finalizó con una variación negativa del 3,35%. Cartabio Sociedad Anónima Abierta descendió 2,38%. Intercop Financial Service bajó 1,63% y Southern Copper Corporation pues también retrocedió en la sesión 0,95%. Respecto a las acciones que terminaron la sesión en positivo,
El primer título en hacerlo es Inverfal Perú con un aumento del 47,06%. JR Holdings finalizó con un aumento del 15% y empresa agroindustrial Pomalca avanzó 6,38% en la sesión. En noticias del mercado peruano, la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, anunció la designación del economista Elmer Cuba como nuevo ministro de Economía y Finanzas. La mandataria destacó su experiencia en macroeconomía y políticas públicas y señaló que tendrá la misión de fortalecer la estabilidad económica, recuperar la confianza de los agentes económicos y consolidar el crecimiento del país. Cuba, socio de Macroconsult y exdirector del Banco Central de Reserva del Perú, afirmó que su gestión estará enfocada en impulsar la creación de empleos de mayor calidad, acelerar la inversión pública y mantener la sostenibilidad fiscal. Además, ha sido consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, la CAF y la CEPAL y cuenta con una maestría en economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para observar de qué manera finalizó la sesión el IBC en la bolsa de Caracas. Así las cosas, el índice bursátil de Caracas finalizó con una variación negativa del 0,29% en 5.158 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen, es decir, el financiero y el industrial, finalizaron la sesión en mixto. El financiero con un aumento del 0,09%, mientras que el industrial descendió 1,82%. La Misión Internacional Independiente de Investigaciones de Hechos de la ONU sobre Venezuela expresó su grave preocupación por la decisión del gobierno venezolano de retirarse de la Corte Penal Internacional y le instaron a revertir la medida y reincorporarse al tribunal. El gobierno venezolano anunció el viernes su salida irrevocable de la CPI, argumentando la existencia de un sesgo geográfico en el organismo. La misión creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 2019 advirtió que la decisión busca evadir los mecanismos internacionales de rendición de cuentas y reforzaría la impunidad por las violaciones de los derechos humanos. Recordó que la CPI consideró en el 2020 que existían bases razonables para investigar posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 2017 y que en enero del 2025 cerró su oficina en Caracas por falta de cooperación del gobierno. Por su parte, Estados Unidos respaldó la salida de Venezuela y calificó a la CPI como un organismo corrupto e inútil. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. El Banco de la República tiene una labor fundamental, que es monitorear el sistema financiero. Esto es, analizar cuál es su situación actual, cuáles son las vulnerabilidades que están emergiendo y, lo más importante, cómo estas vulnerabilidades pueden transmitirse a la economía total. Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Economía para escuchar y entender. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Cuentas y Cuentos, el videopodcast del Banco de la República. Economía para escuchar, cuando era solamente podcast, ahora para escuchar, para ver y sobre todo para entender. Y hoy vamos a hablar de un tema que es más o menos complejo de entender, pero cuando uno le mete el diente se da cuenta de dos cosas. Uno, que no es tan complicado, pero sobre todo que es fundamental para la vida de todos. Daniela Rodríguez, bienvenida a Cuentas y Cuentos. Muchas gracias, Mauricio. Daniela es técnica del Departamento de Estabilidad Financiera del Banco de la República y ustedes ya van intuyendo que vamos a hablar de estabilidad financiera. Daniela, ¿el banco saca 2 veces al año reportes de estabilidad financiera? ¿Esa es la frecuencia más o menos? Así es, Mauricio. Al año publicamos 2 reportes de estabilidad financiera donde analizamos la situación del sistema financiero y sus vulnerabilidades. Adicionalmente, publicamos unas actualizaciones periódicas para estar siempre a la vanguardia del tema. Pero bueno, lo importante no es cada cuánto se saca el informe, sino por qué es relevante monitorear la estabilidad del sistema financiero. ¿Por qué no nos devolvemos un poquito, Daniela, a los conceptos básicos? Y te quiero preguntar, uno cuando está empezando a estudiar economía le dicen, el sistema financiero es como el sistema circulatorio de la economía.
¿Qué pasa en el sistema financiero y por qué es clave ver que sea estable? Claro que sí. La estabilidad financiera es una situación en la cual el sistema financiero funciona bien. ¿Esto qué significa? Los hogares pueden pedir crédito para comprar, por ejemplo, vivienda, las empresas pueden pedir crédito para crecer o invertir y los pagos funcionan con normalidad. Además, cuando hay estabilidad financiera, el sistema financiero está en capacidad de enfrentar riesgos y choques que surgen de las adversidades cotidianas. Por último, también pasa que un sistema financiero que funciona bien contribuye a una economía estable. Esto implica y significa que los precios también pueden estar estables, lo que es finalmente el objetivo del Banco de la República. Un sistema financiero que funciona bien, nos dice Daniela, porque el sistema financiero canaliza los recursos del ahorro de la gente, va y lo pone en su cuenta de ahorros, en su CDT, en lo que sea, y esos recursos se van hacia actividad productiva o hacia gente que se quiere endeudar. Por eso es clave todo lo que dice Daniela de garantizar que la gente se pueda endeudar razonablemente, que no haya un excesivo nivel de tasas de interés, que los negocios puedan recibir esos recursos. Y en todo esto, vamos al caso opuesto. ¿Qué sucede cuando un sistema financiero es inestable o se perturba o tiene grandes choques? Un sistema financiero estable permite que las personas confíen en el sistema. Esto es que accedan a créditos y que también tengan la confianza de guardar sus ahorros en el sistema financiero. ¿Qué pasa cuando es un sistema financiero que no es estable? La primera forma de verlo y entenderlo es, hay dificultades para acceder al crédito. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque los bancos y las entidades financieras se vuelven muy cautelosas. Entonces, para las firmas, para los hogares, es complicado acceder al crédito. Adicionalmente, aumenta la incertidumbre y la incertidumbre se ve reflejada en unas preocupaciones acerca de las condiciones actuales, de las condiciones de los créditos ya vigentes y de los ahorros de las personas. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay mecanismos y medidas que buscan justamente proteger a los deudores, hogares y firmas y a los ahorradores, hogares y firmas de la economía. Por ejemplo, en Colombia tenemos un seguro de depósitos que protege los ahorros de millones de personas. Además, las experiencias pasadas, no solo en Colombia, sino en distintos países, nos han permitido fortalecer la regulación, aumentar la supervisión y por eso hoy en día tenemos un sistema financiero más resiliente. Cuentas y cuentos. Suscríbete en Apple Podcast y Spotify. Esas experiencias pasadas son claves porque cuando uno se pone a pensar que llevamos años y años de tranquilidad, a uno lo único que le interesa, me ofrecen en tal banco, tengo tal tarjeta, puedo tener un banco digital de tales y tales características, pero si nos devolvemos en la historia, como nos decía Daniela, este país, como otros países, ha tenido crisis financieras donde la gente empieza a preocuparse por sus ahorros, los créditos son altísimos, la tasa de interés es inestable, hay a veces insuficiencia de recursos cuando se va a demandar crédito. Por lo tanto, tener todo esto bajo control y funcionando como un relojito es fundamental y es un gran activo para la economía. Y en ese activo, Daniela, ¿el Banco de la República qué? ¿Por qué el Banco de la República tiene que ver con estabilidad financiera? Y ahora vamos viendo con qué instrumentos puede incidir en todo esto. Claro que sí, es una pregunta muy importante. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el Banco de la República no está solo. La estabilidad financiera es una responsabilidad que se comparte con distintas autoridades que conforman lo que conocemos como el Comité de Coordinación y Seguimiento al Sistema Financiero. El objetivo es monitorear, regular y hacerle seguimiento al sistema financiero. Dentro de este comité, el Banco de la República tiene una labor fundamental, que es monitorear el sistema financiero. Esto es, analizar cuál es su situación actual, cuáles son las vulnerabilidades que están emergiendo y lo más importante, cómo estas vulnerabilidades pueden transmitirse a la economía total. Es por esto que el Banco de la República publica algunos reportes. Por ejemplo, y como mencionaste, el reporte de estabilidad financiera, las actualizaciones periódicas, unos informes especiales que se enfocan en analizar estos riesgos del sistema financiero y unos proyectos de investigación. ¿Cuál es el objetivo? Que todos los colombianos y las colombianas conozcamos el estado del sistema financiero y cuáles son esos riesgos que pueden emerger y sus mitigantes
para conocer que estamos con un sistema financiero resiliente. Y ya vamos a ver el más reciente reporte de estabilidad financiera que nos dice, porque recuerden que lo saca el banco 2 veces al año, acaba de salir el del primer semestre del año 2026 y por supuesto lo interesante es saber si nos da buenas noticias, noticias regulares, preocupaciones o algo así, pero me quiero devolver antes a una pregunta, Daniela, o a dos preguntas. Los instrumentos con los que cuenta el banco para incidir eventualmente en la estabilidad financiera, fuera de monitorearlo y hacer los reportes, incidir. Y por una parte, me quiero referir a una labor que también uno aprende como en los primeros cursos de economía y es que el Banco de la República es el prestamista de última instancia. ¿Qué quiere decir eso exactamente y cómo incide en la estabilidad del sistema financiero? Entonces te respondo por partes. Respecto a las medidas macroprudenciales, esto suena como un concepto muy técnico, pero realmente son medidas que buscan mitigar la amplificación de riesgos dentro del sistema financiero. Usualmente son temporales y no permanentes. Un ejemplo de estas medidas es en 2007, donde hubo un auge de crédito importante en Colombia y el Banco de la República implementó distintas medidas para contener el riesgo que supone un aumento del crédito excesivo. ¿Por qué es un riesgo el aumento excesivo del crédito? Bueno, porque puede generar distorsiones en los precios, por ejemplo, en los precios de vivienda, o también puede incidir en la inflación. Entonces, en este periodo, en 2007, el Banco de la República implementó lo que se conoció como encaje marginal para contener ese crecimiento excesivo y el depósito al endeudamiento externo, que lo que buscaba era contener el endeudamiento en moneda extranjera. Entonces, en realidad, ¿qué son estas medidas? Son medidas que buscan evitar que se dé un accidente, como estas medidas señales de tránsito que evitan un accidente de tránsito. Ahora, hay múltiples medidas macroprudenciales y no solo dependen del Banco de la República. Las entidades que integran el Comité de Seguimiento al Sistema Financiero tienen distintas medidas macroprudenciales y el objetivo es coordinarnos para implementar estas medidas y asegurar un buen funcionamiento del sistema financiero. Ahora con tu siguiente pregunta, prestamista de última instancia, ¿qué significa? Bueno, esto es una labor que la Constitución le otorga al Banco de la República y no es propia de Colombia. Esta labor la tienen múltiples bancos centrales alrededor del mundo. ¿En qué consiste? Para saber y entender en qué consiste, imaginemos un banco que es solvente, es decir, tiene capital suficiente para enfrentar pérdidas, pero por un periodo experimenta un choque de liquidez. ¿Qué significa esto? Necesita efectivo porque sus ahorradores están demandando sus recursos. En ese momento, el Banco de la República actúa como banco de bancos a través de unos préstamos a los bancos comerciales para que tengan ese efectivo o esa liquidez que necesitan para poder cumplir con sus acuerdos con los ahorradores. Estos créditos que da el Banco de la República son excepcionales y tienen una tasa de interés más alta que el mercado. Es una medida muy coyuntural que ayuda a preservar la estabilidad financiera, pero no es permanente. Cuentas y cuentos. Economía para escuchar y entender. Bueno, ahí está más o menos el arsenal de ideas, de conceptos para entender por qué es importante la estabilidad del sistema financiero, cómo incide el banco con medidas macroprudenciales junto con las otras entidades públicas para garantizar que funcione bien y fuera de eso la posibilidad que tiene eventualmente en una situación crítica y extrema de ser ese prestamista. A mí sí me interesa saber cómo estamos a estas alturas, Daniela, porque hemos tenido recientemente una economía mundial que sube, baja, que se perturba, crisis en distintos lugares del mundo que afectan inflación, que afectan flujos de capitales. Y fuera de eso, en Colombia estamos viviendo una etapa en la que hay un déficit fiscal sustancial que también presiona tasas de interés e incide sobre la estabilidad en general de la economía. ¿Qué nos dice el último reporte de estabilidad financiera? ¿Algo para preocuparse? Bueno, Mauricio, el último reporte de estabilidad financiera nos dice un montón de cosas que voy a intentar organizar. Claro. En primer lugar, al analizar cuál es la situación actual del sistema financiero, encontramos un sistema financiero resiliente, con niveles de solvencia holgados, porque acá hay unos mínimos regulatorios, con un nivel de liquidez bueno que les permite hacer frente a adversidades que puedan ocurrir en el tiempo. Ahora bien, identificamos ciertas vulnerabilidades que están muy relacionadas con lo que tú mencionabas. En primer lugar,
un contexto internacional que enfrenta alta incertidumbre en términos económicos, en términos de conflictos geopolíticos, y esto definitivamente nos afecta a nosotros en nuestra economía local, que se traduce en choques al sistema financiero. Un segundo punto son unas condiciones financieras más restrictivas. ¿Esto qué es? Las tasas en general se están aumentando por diversas explicaciones, movimientos de flujos de capital, aversidad al riesgo, y esto también nos afecta a nosotros como economía y a nuestro sistema financiero. Y adicionalmente, algo muy importante es cuando hay movimientos en las tasas de interés, como he mencionado, y cuando hay unos mercados que fluctúan mucho por un contexto de alta incertidumbre, eso afecta a las entidades del sistema financiero a través de sus inversiones. Entonces, ese es otro tercer riesgo que nosotros identificamos. ¿Qué hacemos? Para evaluar cuantitativamente o evaluar, digamos, qué es lo que pasa con las entidades financieras si se llegaran como a exacerbar estas o a incrementar estas vulnerabilidades. Nosotros lo que hacemos es lo que se conoce en la literatura como un ejercicio de estrés. ¿Qué encontramos? Encontramos que a nivel agregado las entidades se mantienen fuertes y que pueden enfrentar escenarios muy adversos e hipotéticos. Y a nivel individual sí hay algunas que nos marcan señal, pero con unas características muy particulares, y es que inician con una baja liquidez o un bajo capital. Esto lo que hace es fortalecer el mensaje de ser cautelosos, y es siempre estar preparados con un buen nivel de capital y unos colchones que nos permitan enfrentar choques en la economía. A ver si entendí. Foto actual, tranquilizante. Tranquilizante porque uno lo que quiere de un sistema financiero y de las entidades es buena solvencia, buena liquidez. La liquidez, que tengan la plata para hacer sus transacciones diarias, etcétera. Solvencia, que haya un capital ahí detrás respaldando todas las operaciones de una entidad financiera. ¿La foto actual es buena? Es buena. Hay algunas cosas, digamos, que empiezan a materializarse, y veníamos de un periodo donde la cartera estaba recuperándose pues fuertemente, veníamos de un periodo que el riesgo de crédito estaba cayendo significativamente, y empezamos a ver como unos cambios muy sustanciales en estas tendencias que sugieren mayor monitoreo. Sin embargo, no es un riesgo, simplemente es un cambio en la dinámica como en un sistema financiero normal. Con esos elementos sobre la mesa, lo que uno quisiera saber es qué sucede si se empeoran dramáticamente las cosas, que es un ejercicio puramente conceptual, pero sirve para estar bien preparados. Eso es lo que hacen ustedes con el reporte, con las pruebas de estrés. Sí, estás en todo lo correcto, Mauricio. Son unos ejercicios que, como nosotros los llamamos, son la tormenta perfecta. Esto quiere decir, son ejercicios donde todo sale mal. Hay un decrecimiento muy fuerte, hay una inflación muy fuerte, hay unas tasas de interés que aumentan muy fuerte, hay un aumento en el riesgo del país muy fuerte, y esto entonces lo que buscamos es una herramienta no prospectiva, sino cuantitativa, que nos ayude a entender cómo podrían enfrentar las entidades escenarios muy adversos. Y como te menciono, lo que encontramos es que en términos agregados las entidades cuentan con los recursos suficientes para enfrentar estos escenarios tan adversos. Y a nivel individual, pues sí tenemos algunas alertas, sin embargo son alertas que toca leer con mucha atención porque estamos bajo un escenario con una baja probabilidad de ocurrencia, dado que es demasiado extremo. Y esas alertas, cuando se refieren a unos escenarios extremos, para lo que sirven es para que uno se ponga las pilas y tome las precauciones del caso, que me imagino que vendrá del diálogo con distintas entidades financieras, o las mismas entidades revisan el reporte y dicen, ay, vea que en un caso extremo yo podría tener un mínimo riesgo de tal y tal estilo, y hace los ajustes correspondientes. Creo que en eso también todo lo que hace el Banco de la República, fuera de las medidas macroprudenciales y ser el prestamista de última instancia, le sirve a todo el sistema financiero para ver cómo un monitoreo objetivo, técnico, de la mayor calidad, le sirve para saber dónde está parado y cómo irse adecuando a las circunstancias. Daniela, un gusto esta conversación. Vamos a revisar con atención el reporte de estabilidad financiera y, por supuesto, como siempre, que la economía necesita esos mecanismos de
garantía de estabilidad, el reporte del banco es fundamental. Muchas gracias por haber estado en Cuentas y Cuentos. Muchas gracias a ti, Mauricio. Bueno, y ustedes no se pierdan nuestra próxima edición de Cuentas y Cuentos, economía para escuchar, para ver y para entender, donde vamos a volver a analizar una circunstancia específica de la economía que a todos nos afecta, primero conceptualmente, pero sobre todo en el bolsillo, y por eso es importante tener ese monitoreo. Hasta la próxima. Cuentas y Cuentos.